Muy buenas tardes, mi nombre es Alonso Curiel y como requisito de la materia de Ciencias Naturales de la maestra Lizarda, les voy a estar explicando lo que es el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o el ciclo de Krebs. También explicándoles un poco sobre el funcionamiento de las enzimas y lo que sucede y el proceso que tiene antes del ciclo de Krebs. Para empezar, existe un proceso antes del ciclo de Krebs que se conoce como la glucólisis. La glucólisis es el proceso que consiste en la descomposición de la glucosa. Entonces, esto deja como resultado lo que son dos piruvatos. Un piruvato de este lado y otro piruvato del otro lado. Entonces, eso produce lo que son dos piruvatos. Entonces, ¿qué pasa con los piruvatos? Los piruvatos son muy grandes, tienen una complejidad muy alta para entrar en lo que es en el ciclo de Krebs en sí. Entonces, estos lo que se hace es que se untan con un proceso de anabolismo y se convierten en lo que es en acetilcoenzima A, que es la molécula principal del ciclo de Krebs. Entonces, el acetilcoenzima A, junto con el oxalacetato, son el producto inicial y final del ciclo de Krebs. ¿Por qué inicial y final? Porque para que un ciclo sea reconocido a sí mismo como un ciclo, el producto inicial y final debe ser el mismo, es decir, debe de empezar y terminar con lo mismo para que así el ciclo pueda repetirse de una manera infinita y continua. Entonces, el acetilcoenzima A se transforma en lo que viene siendo el citrato, iniciando así el ciclo de Krebs. Entonces, el citrato sufre lo que es una pérdida de H2O. El citrato, como lo sigo explicando, el citrato tiene una pérdida de H2O. Entonces, cuando esto sucede, se convierte en cis-aconitato. Entonces, este proceso se conoce como una condensación anabolizada por el citrato sintasa. Y como les comenté que les iba a explicar un poco el funcionamiento de las reacciones, les voy a explicar básicamente en qué consiste esto. Es una condensación, es decir, se calienta y pierde así esta molécula de H2O, es decir, es también como una deshidratación porque pierde una molécula de agua. Entonces, por el citrato sintasa, porque es causada por el citrato, entonces el citrato es el que se encarga de acelerar esa reacción y producir así entonces lo que es el cis-aconitato. Entonces, una vez pierde esa molécula de H2O, el cis-aconitato se encuentra, por así decirlo, inestable, es decir, no se encuentra como debería de estar. Entonces, lo que sucede aquí es que vuelve a ganar una molécula de H2O y se transforma en isocitrato. Esta reacción de cis-aconitato a isocitrato se conoce como isomerización catabolizada por la aconitasa. La aconitasa es la que acelera este proceso para convertirse así en isocitrato. Entonces, lo que sucede ahora con el isocitrato pierde una molécula de CO2, es decir, una descarboxilación, y no solamente esto, sino también que pierde una molécula de NADH más H. Entonces, ¿cómo se llama este proceso? Se conoce como deshidrogenación catabolizada por el isocitrato deshidrogenasa. Entonces, esto produce el alfa-cetoglutarato. Entonces, se conoce deshidrogenación catabolizada por el isocitrato deshidrogenasa. ¿Por qué? Porque pierde aquí una molécula de hidrógeno. Entonces, esta molécula de NADH más H, ese hidrógeno viene y se produce del isocitrato. Entonces, por eso también se conoce como una deshidrogenación y del isocitrato deshidrogenasa. Entonces, esto produce alfa-cetoglutarato. Entonces, el alfa-cetoglutarato pierde una molécula de CO2 y se transforma en succinilcoenzima A. Entonces, este proceso se conoce como descarboxilación catabolizada por el alfa-cetoglutarato. Entonces, luego de esto, el succinilcoenzima A sufre un proceso de que cambia el guanosin difosfato, lo transforma en guanosin trifosfato. Entonces, una breve explicación de esto. El guanosin difosfato se le da este nombre porque posee
dos enlaces con lo que viene siendo el fósforo. Entonces se le agrega lo que es un fósforo inorgánico, o también se puede ver de esta forma con el enlace pi, que es el fósforo inorgánico. Entonces esto se añade y en vez de ser difosfato, se llama di porque son dos, pasa a ser trifosfato porque son tres fósforos con el fósforo inorgánico que se le añadió. Entonces, cuando sufre este proceso, el desuccinil-CoA se transforma en lo que es succinato. Entonces, este proceso se conoce como fosforilación anabolizada por el succinil coenzima A. Entonces, con esto tenemos el proceso del succinato. El succinato pierde una molécula de FADH2. Entonces, cuando sucede este proceso, el succinato se convierte en fumarato. Esta reacción aquí se conoce como oxidación catabolizada por el succinato. Y entonces tenemos en este proceso lo que es el fumarato. El fumarato gana una molécula de H2O, es decir, se hidrata. Este proceso se conoce como hidratación catabolizada por el fumarato. Y ya proseguimos con lo que es el último paso. El fumarato, cuando se hidrata, se transforma en malato. El malato entonces sufre un proceso que se llama deshidrogenación catabolizada por el malato deshidrogenasa. Es decir, él pierde una molécula de NADH, más H. Entonces, como se mencionaba aquí, de esta H y esta H, se conoce como proceso de deshidrogenación porque el producto en sí pierde un hidrógeno. Entonces, por eso se conoce como deshidrogenación catabolizada por el malato deshidrogenasa. Se le agrega esa parte al nombre. Aquí se puede ver malato, entonces pasa a ser malato deshidrogenasa porque tiene la función de deshidrogenar. Entonces, lo que sucede con esto ya es que el malato se transforma en oxalacetato. Entonces, así con el oxalacetato junto con el acetil-CoA y el citrato y así, entonces ese ciclo es un ciclo infinito. El ciclo nunca tiene inicio y nunca tiene fin, porque el ciclo, por eso se conoce como ciclo de Krebs, ciclo de los ácidos tricarboxílicos, no tiene un fin en sí. Entonces, básicamente, lo que vienen siendo las reacciones, por así decirlo, enumeradas, son 8 reacciones. Una reacción 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Iniciando la primera reacción desde el citrato al cisaconitato, las cuales se fueron explicando durante el proceso, pero se las voy a mencionar otra vez enumeradas aparte, aunque ya se las mencioné mientras les iba explicando cada una, pero se las voy a mencionar aparte para que las puedan tener de una forma más clara. La primera es una condensación anabolizada por el citrato sintasa. Luego se produce el proceso de isomerización catabolizada por la conitasa. Luego tenemos la deshidrogenación catabolizada por el isocitrato deshidrogenasa. Entonces luego consiste en la descarboxilación catabolizada por el alfa-cetoglutarato y pasamos a succinil coenzima A. Luego sufre una fosforilación anabolizada por el succinil coenzima A y se transforma en succinato. El succinato sufre una oxidación catabolizada por el succinato y se transforma en fumarato. El fumarato sufre una hidratación catabolizada por el fumarato y se transforma en malato. Y el malato una deshidrogenación catabolizada por el malato deshidrogenasa. Entonces, esas son las 8 reacciones las cuales está compuesto el ciclo de Krebs. Eso ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.